Bienvenidos a Historia de Nuestros Santos, un espacio creado para acercarte cada día la vida del santo que la Iglesia celebra. Aquí encontrarás relatos inspiradores, llenos de fe y enseñanzas, narrados con detalle y cercanía para que puedas descubrir la grandeza de quienes entregaron su vida a Dios. Además, este camino lo compartimos con Donna y Lorenzo, para que puedas escucharlas y meditar en cualquier momento y lugar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el contenido diario. Activa la campanita de notificaciones y ayúdanos a crecer compartiendo nuestros videos con tus familiares y amigos. Porque conocer la vida de los santos es descubrir que la santidad también es posible para nosotros. Hoy te invitamos a conocer la conmovedora historia de la Virgen de San Nicolás, una advocación mariana que nació en Argentina y que conmovió al mundo entero con sus mensajes de amor, oración y conversión. Millones de peregrinos han acudido a sus pies buscando consuelo, sanación y esperanza. En este video te contaremos cómo comenzaron las apariciones, el mensaje que la Virgen dejó y cómo esta devoción sigue transformando corazones en nuestros días. Y recordá que Donna y Lorenzo estarán contigo en el podcast, donde seguimos compartiendo las vidas de los santos y las devociones más queridas de nuestra fe. Acompáñanos en este recorrido espiritual y descubre el poder de la Virgen de San Nicolás. Imaginen esto. San Nicolás de los Arroyos, Argentina. Es de noche, 25 de septiembre de 1983. Y de repente, ¡zas! Todas las luces de las casas se encienden a la vez, solas. Sí, una especie de apagón al revés, como decías. Imagina el susto, ¿no? La gente alarmada. Claro, pero mientras pasaba eso, una vecina, Gladys Quiroga de Mota, estaba viviendo algo totalmente distinto. Exacto. La primera de una serie de visiones marianas que iban a cambiar San Nicolás para siempre, hasta el punto de juntar allí, algún año, a 500.000 de personas. Una locura. Pues de eso vamos a hablar hoy. Queremos hacer una exploración a fondo de este fenómeno. Sí, nos hemos basado en crónicas de periódicos de la época, en testimonios de gente que cree firmemente, documentos de la Iglesia, análisis que se han hecho. La idea es entender bien cómo empezó, quién es esta mujer, Gladys Mota, qué tipo de mensajes decía recibir. Y sobre todo, cómo reaccionó la Iglesia. Porque ahí hay tela, ¿eh? Tienes la aprobación oficial, sí, pero luego unas decisiones llamativas, digamos, sobre los mensajes. Y también hablaremos de los milagros que cuenta la gente, claro, y de por qué San Nicolás sigue atrayendo a tantísimos fieles hoy en día. Eso es. Intentaremos ofrecer una visión completa, con sus luces y sus sombras, de este caso tan complejo y con tanta repercusión. Pues venga, vamos a meternos de lleno en esta historia que convirtió a San Nicolás en la ciudad de María. Empecemos por ella, por Gladys Mota. ¿Qué sabemos de cómo era antes de 1983? Pues las fuentes la describen como una mujer muy normal, ¿sabes? De San Nicolás de toda la vida, madre de 2 hijas, con estudios primarios, creo que hasta 4º grado nada más. O sea, una persona sencilla. Muy sencilla. Devota católica, eso sí, pero vamos, sin ningún tipo de relevancia pública previa. Y eso, claro, es algo que a veces se ve en estas historias de apariciones, ¿no? Como para resaltar que el mensaje no necesita grandes personajes. Exacto, aunque también, como es lógico, pues generó dudas al principio. ¿Cómo va a ser a ella?, pensarían algunos. Bueno, volvamos a esa noche, 25 de septiembre. Ella está rezando en su habitación. Y según cuenta, ve cómo su rosario empieza a brillar, siente un hormigueo raro en los brazos y entonces se le aparece la Virgen. Y todo esto, curiosamente, mientras en la calle estaba pasando lo de las luces. Sí, la coincidencia es muy llamativa, la verdad. Normal que al principio tuviera miedo de que la tomaran por loca. Claro, imagínate. Al principio creo que solo se lo contó a la familia y a vecinos muy cercanos. Silencio total por miedo. Pero las visiones siguieron. Hay una fecha clave, el 7 de octubre, donde dice que la Virgen le muestra ya un templo. Ahí es cuando ella decide que tiene que buscar ayuda, orientación. Habla con un sacerdote, Carlos Pérez, y poco después la recibe el obispo de entonces, Monseñor Rossi. ¿Y el obispo qué tal? Pues según cuentan las crónicas, la escuchó, pero con cautela. A ver, es la postura habitual de la Iglesia en estos casos. No se lanzan a la piscina, ¿entiendes? Entiendo. Mientras tanto, Gladys seguía intentando identificar esa imagen que veía.
Sí, y aquí pasa algo fundamental. Se pone a buscar en iglesias y al final la encuentra. ¿Sabes dónde? ¿Dónde? En un rincón olvidado de la Catedral de San Nicolás. Un altillo o el campanario según la fuente. Un sitio donde no miraba a nadie. Anda. ¿Y qué imagen era? Era una imagen de Nuestra Señora del Rosario. Una talla que habían puesto allí en 1884, fíjate, pero que con el tiempo se había quedado arrinconada, deteriorada, le faltaba una mano y el rosario. O sea que la descripción encajaba con algo real y además olvidado. Exacto. Y según Gladys, cuando la encontró, la Virgen le dijo algo así como: «Me tenían olvidada, pero he resurgido. Ponme allí porque me ves tal cual soy». Esto fue, bueno, un punto de inflexión. Le dio como una base tangible a todo. Y conecta directamente con los primeros mensajes importantes que dice recibir, como ese de «Soy patrona de esta región, haced valer mis derechos». Claro, porque resulta que esa Virgen del Rosario había sido la patrona original del lugar, pero se había perdido la memoria histórica, por así decirlo. Y también el mensaje de «Quiero estar en la ribera del Paraná», que ya apuntaba a un sitio concreto. Sí, e incluso se habla de otro fenómeno curioso. Un rayo de luz que en noviembre del 83 marcó el lugar exacto donde se construiría el santuario. Dicen que lo vieron Gladys y una niña. Vaya, o sea que en pocos meses pasa de una visión personal a indicaciones muy concretas. Muy concretas. Y también decía que Jesús se le aparecía una vez al mes, también con mensajes. A partir de ahí, la cosa empieza a crecer, ¿no? La devoción, la gente. Sí, muchísimo. Entre 1983 y 1990 se calcula que Gladys recibió unos 1.800 mensajes. 1.800. ¿Y de qué hablaban, en general? Pues eran mensajes, según se describen, bastante sencillos, Llamadas a la fe, a rezar, a la conversión, a hacer el bien, la unidad de la familia. Lo típico en este tipo de mensajes marianos. Y llegaron a publicarse, ¿no? Sí, en 1990 salió un libro, Mensajes, que incluso tenía el imprimatur del obispo. ¿El imprimatur qué significa exactamente en este contexto? Pues a ver, es básicamente el permiso oficial del obispo para que se imprima un texto religioso. Indica que en ese momento la Iglesia consideró que no había errores de doctrina católica en él. Pero no significa que crean que viene de la Virgen sí o sí. No, exacto. No es una aprobación del origen sobrenatural todavía. Es más bien vale, esto se puede leer, no va contra la fe. Un visto bueno al contenido, digamos. Entendido. ¿Y aparte de mensajes, hubo otras peticiones? Sí, una muy concreta en 1984, que se hiciera una medalla. Por un lado, la imagen de esta Virgen del Rosario de San Nicolás, y por el otro, la Santísima Trinidad con 7 estrellas. ¿7 estrellas? ¿Por algo en particular? Pues más tarde se dijo que la Virgen explicó que esas 7 estrellas eran 7 gracias especiales que Jesús concedería a quien llevara la medalla puesta. Claro, eso es un elemento devocional muy potente. Se haría popular rápido, imagino, rapidísimo. Y la respuesta de la gente en general fue masiva. Las peregrinaciones de cada 25 de septiembre empezaron a ser enormes. ¿Hablamos de cuánta gente? Pues de cientos de miles. Hubo años, como 2003 o 2013, con picos de 400.000, incluso más de 500.000 de personas. Gente que iba andando desde Buenos Aires, fíjate, 240 kilómetros. Una barbaridad. Tanta gente necesitaba un lugar, claro. Exacto. Y así surge la idea del santuario en el Campito, ese terreno que supuestamente señaló el rayo de luz. El ayuntamiento lo donó, de hecho. Y la construcción fue rápida, ¿no? Sí, relativamente. En 1986 pusieron la primera piedra, en el 87 empezaron las obras y ya en 1989 inauguraron una parte y trasladaron allí la imagen de la Virgen que habían encontrado en la catedral. ¿Y cómo es el santuario? Pues es enorme. Está diseñado para acoger a miles y miles de personas dentro, entre la planta baja y los entrepisos, y luego tiene explanadas fuera. Lo más característico es la cúpula, muy grande, cubierta de cobre. Un templo imponente, vamos. Sí, un reflejo de esa devoción tan desbordante. El interior se inauguró del todo en 2014. Vale, tenemos la vidente, los mensajes, la devoción masiva, el santuario. Pero claro, ¿qué decía la Iglesia oficialmente de todo esto? Me imagino que no se quedaron mirando sin más. No, claro que no. La postura inicial fue de cautela, como te decía. El obispo que sucedió a Rossi, Monseñor Castaña, que llegó a finales de 1984, fue quien inició la investigación oficial, la canónica. ¿Y eso qué implica?
Pues nombró una comisión de estudio, consultó a teólogos, a psicólogos también, para evaluar todo, e informó al Papa, a Juan Pablo II, en varias ocasiones. Para entender bien estos pasos, quizá hay que recordar un poco cómo ve la Iglesia Católica esto de las apariciones, ¿no? Sí, es importante. A ver, para la doctrina católica, la revelación con mayúscula, la base de la fe, se cerró con los apóstoles. Punto. O sea, que no hay nueva información esencial para la salvación. Exacto. Luego, creen que puede haber revelaciones privadas, como apariciones o mensajes, pero estas nunca añaden nada a esa fe fundamental. Y creer en ellas, importante, no es obligatorio para un católico. ¿Y cuál es el papel de la Iglesia entonces? ¿Investigar si son de fiar? Eso es, discernir. Esto es algo natural, psicológico, es cosa del enemigo, como dicen ellos, o tiene ¿de verdad un origen sobrenatural, divino? Y usan criterios para eso, imagino. Sí, claro. Analizan a la persona al vidente. Es equilibrada, sincera, busca protagonismo. Analizan los mensajes. ¿Son coherentes con la Biblia y la doctrina? ¿Qué frutos espirituales produce todo esto? ¿Conversiones? ¿Caridad? ¿Oración? Y es el obispo de la zona quien decide al final. Sí. La autoridad para aprobar o no una aparición en su diócesis es del obispo local. El Vaticano puede asesorar, pero la decisión es de él. Y otra cosa importante es distinguir la veneración de la adoración, ¿verdad? Fundamental. A María y a los santos se les venera, lo llaman hiperdulía para María, un respeto especial, pero solo se adora a Dios. Las imágenes son recordatorios, ayudas para la oración, no ídolos con poder propio. Es algo que la Iglesia siempre tiene que aclarar. Vale. Con todo ese contexto, ¿cuándo llegó la aprobación formal para San Nicolás? ¿Por qué tardó? Tardó, sí. Fue Monseñor Cardelli, el sucesor de Castaña, quien finalmente el 22 de mayo de 2016, después de estar él mismo 12 años en la diócesis estudiando el tema, declaró el carácter sobrenatural de los hechos. ¿Usó alguna fórmula concreta? Sí, la expresión canónica, la oficial, es consta de supernaturalitate. Significa básicamente consta la sobrenaturalidad. Es el reconocimiento formal. ¿Y en qué se basó para dar ese paso? Pues en su decreto menciona varios puntos. Primero, que los mensajes analizados hasta ese momento eran coherentes con la doctrina católica. Segundo, los frutos positivos que veía, la fe de la gente, las conversiones. Y tercero, la evaluación de Gladys Motta. Dijo que la veía equilibrada, discreta, obediente a la Iglesia. Parece un respaldo bastante claro, ¿no? Sí, lo fue. Un reconocimiento importante después de tantos años. Pero aquí es donde la historia se vuelve un poco más compleja. A ver. El tema de los mensajes. Porque, fíjate, ya en 1990, mucho antes de la aprobación final, el obispo de entonces, Castaña, el mismo que empezó la investigación, decidió que había que parar la divulgación pública de nuevos mensajes. ¿Parar? ¿Por qué? Argumentó que ya se había recibido suficiente, que el núcleo estaba claro, y que seguir publicando más y más mensajes podía llevar a desvirtuar el mensaje original. Incluso hay una cita por ahí bastante fuerte, que se le atribuye, sugiriendo que Gladys podía estar mezclando ya reflexiones suyas con lo que decía que le decía la Virgen. ¡Ostras! Eso choca un poco con la idea de que todo fuera sobrenatural, ¿no? Introduce una duda ahí. Desde luego, crea una tensión. Y esa línea, esa decisión de frenar los mensajes, se mantuvo y se reforzó con el obispo siguiente, Monseñor Hugo Santiago. El que está ahora. Bueno, el que sucedió a Cardelli. En 2017, fíjate, solo un año después de que Cardelli diera la aprobación de sobrenaturalidad, Santiago anuncia que además había consultado con Roma, con el Vaticano, y que le habían dicho que sí, que era lo mejor. El que era lo mejor. Detener de manera definitiva la difusión pública de cualquier mensaje que Gladys pudiera seguir recibiendo en el futuro. Definitiva. ¿Y qué pasaría con esos mensajes? Pues que se guardarían en los archivos del obispado. Para estudio interno quizá, pero no para el público. ¿Y la justificación para esto? Según dijo él, era para que el acontecimiento mariano de San Nicolás siga siendo digno de fe. O sea, una medida pastoral para proteger la credibilidad de lo que ya se había aprobado, quizá por miedo a errores, a interpretaciones, o simplemente por la dificultad de estar siempre discerniendo mensajes nuevos. Entonces, a ver si lo entiendo bien. Tenemos una situación un poco paradójica. Por un lado, la iglesia local dice, sí, creemos que aquí pasó algo sobrenatural. Sobre todo al principio, entre 1983 y 1990 más o menos. Exacto. Dan el constat de supernaturalidad a esos hechos fundacionales. Pero, por otro lado, dicen,
Pero a partir de ahora, o desde hace un tiempo ya, mejor no seguimos haciendo públicos los mensajes que esta señora siga recibiendo. Justo eso. Es una distinción muy importante. Aprueban el evento original, por así decirlo, pero le ponen un freno, una pausa indefinida a la comunicación continua que venía de él. Es una decisión compleja. Diferencia claramente entre el fenómeno inicial y cómo se desarrolló después con tantos mensajes. Muy compleja, sí. Y que genera preguntas, claro. Y a pesar de todo esto, de estas decisiones de la jerarquía, parece que la fe de la gente, la devoción popular, no se ha visto muy afectada, ¿no? ¿La gente sigue yendo? No, para nada. La gente sigue yendo en masa. San Nicolás es sin duda uno de los grandes centros de peregrinación de Argentina. Y mucho de eso se alimenta de las historias de milagros. ¿Qué tipo de milagros se cuentan? ¿Hay ejemplos concretos? Muchísimos. Las fuentes recogen testimonios realmente impactantes. Hay muchas historias de sanaciones físicas. Gente que sale de comas, niños con problemas de corazón muy graves que se recuperan sin secuelas contra todo pronóstico. ¿Algún caso más? Sí, mira, se cuenta el caso de un chico de San Juan, Franco Marín, con 11 años, que tenía un desgaste de fémur terrible, y los médicos decían que no volvería a caminar bien, y se curó. O una mujer de Tucumán, Cecilia, con una enfermedad degenerativa muy dura, esclerodermia sistémica, que después de ir a San Nicolás, aunque no se curó del todo, salió de un coma y su calidad de vida mejoró muchísimo. También se habla genéricamente de curaciones de cáncer. O sea, casos muy fuertes. Sí, sí. Y no solo curaciones físicas. También hay gente que cuenta que se resolvieron problemas familiares o económicos muy graves, o que se sintieron protegidos en accidentes, o conversiones radicales de vida. Para la persona que lo vive, eso es la prueba definitiva. Y aparte de estos milagros más personales, ¿se habla de otros fenómenos más? ¿Ambientales o colectivos? Sí, también. Hay gente que relata haber visto la danza del sol, eso de poder mirar al sol directamente sin que te dañe la vista, o ver figuras de rosarios luminosos en las puertas de las casas, o un olor a rosas muy intenso y penetrante en la zona del santuario, en el campito. Fenómenos que refuerzan esa sensación de estar en un lugar especial, ¿no? Claro, alimentan esa atmósfera de lo extraordinario. Incluso vinieron expertos internacionales como el mariólogo René Laurentin, que estudió el caso y publicó un libro en los años 90, dándole mucha proyección fuera de Argentina. Todo esto nos trae al presente. A pesar de la complejidad con los mensajes y las decisiones de la Iglesia, la devoción sigue ahí, fuerte. Indudablemente, el santuario tiene actividad constante. Misas diarias, confesiones, el rosario se reza varias veces al día, adoración al Santísimo, y la fiesta del 25 de septiembre sigue siendo el gran evento anual, multitudinario. La fe popular tiene una capacidad de resiliencia enorme. Hay una cita que mencionaban las fuentes de una obra de teatro mexicana, El gesticulador, que venía a decir algo así como: intenta decirle a un campesino que la Virgen de Guadalupe es un invento, y verás. Sí, es una buena imagen. Quizá ilustra un poco eso, ¿no? Que la fe que vive la gente en su día a día, en comunidad, a veces va por un camino un poco distinto al del análisis teológico o las directrices más institucionales. Sí, yo creo que sí. La experiencia personal, el consuelo que se encuentra, la fuerza de la comunidad reunida, todo eso crea una dinámica muy, muy poderosa. Y esa dinámica puede seguir viva incluso cuando la institución pone matices o frenos. Si hasta tienen un himno propio para la Virgen de San Nicolás. Bueno, hagamos un pequeño resumen. Tenemos a Gladys Mota, una mujer sencilla que de repente se convierte en receptora de visiones y cientos de mensajes. Una devoción popular que estalla, crece exponencialmente y construye un santuario enorme. Una iglesia que investiga durante décadas y al final dice: sí, aquí pasó algo sobrenatural, refiriéndose sobre todo a los inicios. Pero que a la vez decide parar la difusión de los mensajes posteriores para, según ellos, proteger esa misma fe. Y mientras, cientos de miles de personas que siguen yendo cada año, muchas de ellas convencidas de haber recibido un milagro o una gracia especial allí. Es un caso realmente fascinante por todas esas caras que tiene. La experiencia personal, el fenómeno de masas, la postura institucional, lo inexplicable y las tensiones que hay entre todo ello. Entonces, pensando en hoy, ¿qué nos dice esta persistencia tan fuerte de la devoción a San Nicolás? Más allá de si uno cree o no, ¿qué reflexión podemos sacar? Pues quizá nos habla de una necesidad humana muy profunda, ¿no? La de buscar sentido, buscar esperanza.
Quizá una conexión con algo que nos trascienda, sobre todo cuando las cosas se ponen difíciles. El relato de que Dios o la Virgen intervienen directamente en el mundo sigue teniendo una fuerza brutal. Y también plantea una pregunta interesante sobre esa relación entre la fe popular, tan viva, tan potente, y cómo la gestiona la Iglesia como institución. Exacto. Cómo conviven esa aprobación del origen con la limitación de la comunicación. Es la eterna danza, ¿no? Entre la experiencia religiosa, personal o de grupo, la autoridad que intenta interpretarla, canalizarla, a veces controlarla, y el fenómeno social que se genera. Para esas miles de personas que van a San Nicolás, ¿qué pesa más? ¿El sello oficial del obispo? ¿Los primeros mensajes? ¿Los milagros que se cuentan unos a otros? ¿La propia experiencia de estar allí? Probablemente una mezcla de todo, ¿no? Seguramente. Una mezcla compleja que hace que el fenómeno siga muy vivo. Es algo sobre lo que da para seguir pensando, desde luego. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.